En primer lugar, agradecer la presencia de nuestros invitados, la participación a través de la Secretaría de Participación Ciudadana, saludarlos cordialmente y vamos a comenzar con sus exposiciones. Saludar en primer lugar a don Drazen Markusovic, de Libertad Ciudadana, quien nos va a comentar acerca de los derechos y deberes y cuál debe ser el rol del Estado para garantizar nuestro bienestar. Muy bienvenido, tiene la palabra. Bien. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a esta comisión. Mi nombre es Drazen Markusovic, tengo 26 años, soy liberal libertario. Fui candidato a diputado por el Partido Republicano con cupo independiente. Trabajo actualmente como asesor político y soy fundador y presidente del Movimiento Libertad Ciudadana. Nosotros trabajamos en la campaña de la Franja Ciudadana por el rechazo en el proceso constituyente del año pasado, dando charlas, exposiciones en diferentes comunas, explicando conceptos y normas del proyecto del texto constitucional de manera objetiva y sin imponerles a las personas por qué opción debían votar, porque nosotros defendemos la libertad de elección de las personas. Ahora, en mis palabras, no voy a pretender tener la verdad absoluta o hacerles creer que tengo una superioridad moral distinta a la de ustedes, ni que estoy adelantado a esta época. Solo mostraré una visión libertaria sobre cómo debe actuar el Estado para que nosotros podamos tener las condiciones mínimas para poder vivir en paz. En mi opinión, estamos muy cerca de vivir en una cleptocracia. Del griego, klepto significa robo y cracia, poder. Este sistema es conocido como el dominio de los ladrones. Es el establecimiento y posterior desarrollo del poder basado en el robo de capital, corrompiendo la institucionalidad a través de la corrupción y sus derivados, como el nepotismo, y gravar a la población del país a altos impuestos con el fin de enriquecer a aquellos que están en el poder sin retribuir nada al pueblo. Es decir, es el sistema de gobierno en que, en lugar de buscar el bien común, está centrado en el enriquecimiento de sus propios dirigentes, para lo cual aprovechan los recursos públicos. Suena horrible, ¿verdad? Lo curioso es que si solo en el concepto esto parece algo tan malo, entonces cuán peor sería tener que vivirlo. Para evitar degenerar en este sistema de gobierno, se deben establecer límites a la acción estatal, conocidos como derechos. Los derechos no son solo aquellas cosas que el Estado te da, por ejemplo, el derecho a la educación gratuita, el derecho a la vivienda digna o a la salud. Los derechos, en realidad, son disposiciones y mecanismos legales para proteger las libertades individuales y promover las garantías de los ciudadanos de un país. En vez de que el Estado te dé algo, el Estado lo que debe hacer es no quitarte lo tuyo. Y debo dar ejemplos prácticos de este principio. Primer ejemplo, si yo quiero expresarme y dar mi opinión, es mi derecho decirlo de todas formas. Y el Estado no debe intervenir y decirme, no puedes hablar de esto o eres negacionista. Porque es algo hipócrita que aquellos que tachan de negacionismo a los pinochetistas por las violaciones cometidas en los derechos humanos sean los primeros en alabar dictaduras que cometen los mismos crímenes de lesa humanidad, con la diferencia de que son dictaduras afines a su ideología. Toda dictadura es mala. Segundo ejemplo, si yo quiero crear un medio de comunicación y entregar información, el Estado no debería intervenir y crear una comisión asesora contra la desinformación, porque al igual es hipócrita que aquellos que impulsan esta comisión contra la desinformación sean del Partido Comunista, cuando el Partido Comunista tiene un medio de comunicación que se llama El Siglo. Y si revisan, verán que no hay ninguna nota informando sobre el caso de las fundaciones, y en cambio solo hay una opinión que dice en su título. Dice textualmente: ojo con las críticas, cuando al final del día casi todos los sectores políticos tienen un tejado de vidrio grande y transversal, sin olvidar los procesos actuales por corrupción que afectan a una decena de alcaldes de derecha y a mandos del ejército y carabineros. ¿Jugar al empate es informar? ¿No informar lo que ocurre realmente y desviar el tema sin hacer una autocrítica es lo que quiere hacer el gobierno en su comisión contra la desinformación? Yo pienso que toda corrupción, venga de donde venga, debe ser condenada. Tercer ejemplo, si yo tengo una fundación honesta para ayudar a perritos callejeros y quiero optar a recibir aportes estatales para cumplir con dicha labor, el Estado no debería intervenir y favorecer las fundaciones de los partidarios de su gobierno,
porque el traspaso de 479 millones de dólares de fondos estatales a las fundaciones de sus amigos es un robo y una burla a las familias chilenas, especialmente cuando desde el gobierno dicen que no tiene los recursos necesarios para garantizar los derechos sociales y que necesitan una reforma tributaria. ¿Realmente será necesaria esa reforma tributaria? Cuarto ejemplo, si yo tengo hijos y no considero adecuado que mis hijos reciban cierto tipo de educación, por ejemplo, educación sexual, o que un médico realice la ficha CLAP a mis hijos, entonces el Estado no debería intervenir y vulnerar el consentimiento de los padres, porque los padres son quienes mejor saben cómo criar a sus hijos, son quienes les dan amor y cuidado, son quienes conocen al niño y querrán lo mejor para su futuro. No el ministro de Educación, ni aquel funcionario que trabaja en el ministerio desde su oficina, porque cuando sucedieron los abusos en la escuela de Talcahuano, los que sufrieron y lloraron desconsoladamente fueron los niños y los padres, no los funcionarios del ministerio. Y precisamente para evitar estos actos detestables como los abusos en Talcahuano, hay que respetar el derecho preferente de los padres para elegir la educación de sus hijos. Quinto ejemplo. Si yo quiero elegir la prestación de salud más adecuada para mí, el Estado no debe intervenir e imponer que yo use las redes asistenciales colapsadas de la salud pública, eliminando el sistema privado. Porque si algo así volviera a instalarse en la redacción constitucional, como en el proceso anterior, más de 3 millones de personas serán traspasados desde la CISAPRES a FONASA. Y si este invierno el sistema público de salud colapsó, causando muertes por negligencia administrativa, al decir que no habían camas, después que se habían, un revoltijo, ¿cómo sería con 3 millones de personas más? Y el último ejemplo, si yo quiero elegir manejar mi auto en vez de usar una micro, el Estado no debería intervenir a imponer que yo use el transporte público, ni cobrar un impuesto específico al combustible, ni impuestos verdes. Porque la imposición de impuestos normalmente tienen dos propósitos. El primero, recaudar, y el segundo, cambiar alguna conducta. Pero como señalan los expertos, el impuesto ya es alto, y el precio internacional también. Entonces no existiera un cambio de conducta por un aumento de 100 a 300 pesos. Doy estos ejemplos para observar de manera general, pero real, lo que pasa en nuestro país. Y son la evidencia empírica que manifiesta la necesidad de defender el principio más importante de todos, la libertad. George Orwell definía la libertad como el derecho a decir no. Todos debemos tener el derecho a decir no, sea en una relación de pareja, en el trabajo o en cualquier lugar. Y lo mismo debe ser en la relación entre el Estado y las personas. Debemos tener el derecho a decir no al robo de los fondos estatales por parte del gobierno, no a la restricción de pensamiento, no a la censura, no al que te digan cómo debes vivir, no a que enseñen programas que yo no considero correctas para mis hijos. Por eso, el libertarismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Y para garantizar este respeto, como Movimiento de Libertad Ciudadana, proponemos modificar el artículo número 2 del capítulo 1 del anteproyecto y que quede establecido de la siguiente manera. Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, bajo el principio de subsidiariedad, que reconoce y garantiza principios, derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. En mi opinión, se debe cambiar la definición del Estado social y democrático de derecho, pero como se encuentra validado en uno de los 12 bordes constitucionales, entonces en mi análisis jurídico decidí agregar el principio de subsidiariedad al artículo. Y esto determina que el Estado no le corresponde absorber aquellas actividades que son desarrolladas adecuadamente por los particulares, ya sea personalmente o agrupados en cuerpos intermedios. Ello se debe entender sin perjuicio de aquellas que por su carácter ha de asumir el Estado, como por ejemplo el orden público. Como última reflexión, debemos dejar de creer totalmente en la clase política, porque se acostumbraron a vivir de nuestros impuestos, tanto ellos como sus parientes y amigos. Y a cambio nos dan políticas públicas ineficientes que no satisfacen las necesidades que tenemos y aman tanto a la gente pobre que la aumentan para así seguir prometiendo falsas esperanzas, ser electos nuevamente y seguir viviendo a costa de nuestros bolsillos. Y es cruel que los políticos a través del Estado hagan un negocio lucrativo haciendo uso de las familias más vulnerables para ganar millones a cambio de promesas. Pero las personas no viven de promesas. Por eso soy un convencido de que es en las personas en quienes debemos confiar y debemos darles las herramientas para que puedan progresar por sí mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Drazen.